Vamos a la resurrección del Señor. Entonces vamos a leer del Evangelio San Juan, capítulo 18, desde el versículo 18. Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo, he enseñado constantemente en los lugares donde los judíos se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo, y no he enseñado nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Interroga a los que escucharon lo que he dicho. Al oír esto, uno de los guardias que estaba allí le dio a Jesús una bofetada en la cara diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús le dijo: Si he respondido mal, demuestra dónde está el mal. Pero si he hablado correctamente, ¿por qué me golpeas? Al fin, Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio y le dijeron: Seguramente tú también eres uno de sus discípulos. Él lo negó diciendo: No lo soy. Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo con él en el huerto? De nuevo Pedro lo negó y al instante cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al tribunal del gobernador romano. Los judíos no entraron para no quedar impuros, pues ese era un lugar pagano y querían participar en la comida de la Pascua. Entonces Pilato salió fuera donde estaban ellos y les dijo: ¿De qué acusan a este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Palabra de Dios. Todo esto es lo que nos lleva a este día culme de la pasión de Cristo, a la resurrección del Señor. Nosotros sabemos que esta vigilia pascual, este pregón pascual, nos lleva a nosotros a cantar ese aleluya que resuena para siempre en la eternidad y que nos hace invencibles ante el mal, que nos hace eternos, porque esa resurrección de Jesús es nuestra resurrección, es nuestra salvación, es algo que trasciende la vida del mundo que está atada a la muerte y entra en la vida eterna que está libre en la vida. Y por eso, cuando hablamos de la resurrección del Señor, hablamos de un evento que nos lleva a comprender todo el misterio de la vida pública del Señor y de su vida, de sus 33 años, de su encarnación, de su muerte, de todo lo que Él vivió. Es muy misterioso que tenemos unos pasajes muy cortos de la infancia de Jesús, muy radicales también, porque vemos ese viaje tan difícil de Nazaret hasta Belén en un invierno, en medios tan primitivos como un burro y cosas así que en un invierno hoy la mayoría de la gente se moriría del frío, pero esta pareja viajan hasta Belén, una mujer embarazada en su último mes, ya para nacer el niño. Y es un viaje escabroso, el viaje que hacen. Y uno se pregunta, ¿será que ya se vencía el plazo para ese censo? Eso no lo sabemos, pero ellos tuvieron que viajar. Pero estando ya en esa ciudad de Belén, nos damos cuenta que el Señor vive esos acontecimientos extraordinarios. Primero, ese viaje hacia Belén. Luego, buscar la posada. Uno diría que los belemitas, o como se llaman los habitantes de Belén, rechazaron a Jesús. Pero lo cierto es que Dios tenía un plan. Y el plan de Jesús era nacer en la pesebrera,
no en ninguna casa de Belén, ni en ningún hotel. Y permitió que San José y la Virgen María buscaran albergue por todo Belén, pero respetando su libertad humana, respetando la necesidad de buscar un lugar digno para que ese bebé naciera. Sin embargo, Dios no quería eso. Al final se hace la voluntad de Dios. Pero después pasan cosas muy misteriosas. Sabemos que llegan los Reyes Magos, sabemos que Herodes comienza a buscar al Mesías para matarlo, entonces el ángel se le manifiesta a San José para que huyan a Egipto, y uno se pregunta, ¿qué misterio tan grande? Dios, que es Jesús, que es el niño, pero que es Dios, podía eliminar a Herodes y evitar que todos esos niños murieran y evitar que él también fuera perseguido. Sin embargo, nos damos cuenta de algo muy particular. Jesús entra en el tiempo humano, en nuestro tiempo, y no cambia nada. Él permite que la historia humana continúe rodando como está, sin alterarla, a pesar de que hay un rey malo que lo quiere matar. ¿Qué hace Jesús? Huye a Egipto. Por varios años huyeron. Una vez muerto Herodes, el ángel se aparece de nuevo a invitar a José a que regresen, y así lo hacen. Entonces podemos ver en esto los pasos de un Dios que está entre nosotros, que viene a redimirnos, pero que viene a redimirnos sobre los pasos que da en este mundo terrenal, no sobre pasos sobrenaturales donde Él está imponiéndose como divinidad. No, Él camina con su humanidad, porque Él es un hombre que se hizo perfectamente imperfecto. Él tiene hambre, tiene sueño, Él tiene tristezas, tiene muchas cosas, agonías. Todo esto lo vive como ser humano. Y a pesar de todo eso, también mantiene su divinidad, que se manifiesta en todos los portentos, prodigios, milagros que aparecen a través de Él en esos 33 años. Sabemos que hay un misterio muy grande porque cuando regresa Jesús de Egipto y se van a Nazaret, la única aparición del Señor durante ese tiempo es cuando ya era un adolescente y vienen a Jerusalén a pagar, a hacer la visita que hacían los judíos cada año. Y ahí es donde el Señor se pierde y que lo encuentran en el templo. Después de esto, no volvimos a saber nada de Él. Pasan muchos años de silencio, donde ese niño se queda con José y María en su casa. La palabra de Dios nos dice, en el momento en que se pierde en el templo y lo encuentran, dice que una vez que Él se fue con José y María, se fue a crecer en sabiduría. Esto es algo bien misterioso, porque ¿cómo va a crecer Dios en sabiduría? Pero lo que nos muestra esto es que Jesús fue perfectamente obediente a la humanidad que Él encarnó. Y entonces Él se fue despertando a su divinidad, pero dando los pasos naturales humanos dentro de esa naturaleza humana. Y de esa forma, sus padres también debieron ver paso a paso cómo ese niño se iba transformando. La prueba está que el día que lo encontraron en el templo, después de 3 días perdido, quedaron asombrados de las cosas que hablaba y las cosas que él preguntaba y la forma en que él respondía a lo que le decían a él. Y ya empezaron a darse cuenta de lo extraordinario que era todo este misterio de ese hijo. Y así fue como entendemos también que tanto María como José también, a medida que se daban todos estos milagros, se iban despertando a ellos. No es que ellos lo tuvieran presente en su memoria humana para decir, ya viene el arcángel a anunciar a Jesús, ya va a pasar esto. No era así. Era que cada vez que sucedía algo,
ellos ya estaban creados para ese momento y lo podían vivir con la debida sabiduría, con la debida fortaleza y con la debida naturaleza, sin alterar absolutamente nada de la condición humana. Todo esto entonces se da para que entendamos que hay un silencio muy grande después de que encontraron a Jesús en el templo y que la historia nos dice que, la palabra nos dice que se fue a crecer en sabiduría, pasa muchos años y luego aparece en las bodas de Caná y comienza su vida pública. Nos damos cuenta que Jesús, al hacer su primer milagro, convirtiéndose agua en vino, se identifica en su divinidad a los apóstoles. Y ese identificarse es prepararlos para lo que sigue, que son 3 años de muchas cosas. Sufrieron, fueron perseguidos, entre tanto pasan cosas muy difíciles, la muerte de San Juan Bautista, pasan cosas muy graves, sin embargo, así tenía que ser y es el camino del Mesías. Y nos damos cuenta cómo se va preparando esa resurrección del Señor. Esa resurrección está hecha de un camino donde se está reparando, liberando nuestra caída del pecado original. Jesús está poniendo su cuerpo, su sangre, todo su ser para cargarse todo ese pecado, para cargarse todos esos siglos de una humanidad desterrada. Y el Señor se la echa a los hombros. Él mismo se la carga y Él mismo nos saca de esto. Lo lleva a la cruz, ahí lo crucifica. Pero miren que una vez que Él aparece resucitado, pasa algo muy curioso. Y es que los apóstoles ven a Jesús resucitado. ¿Cómo será que Santo Tomás había pedido meter los dedos en sus llagas y esto y lo otro? Cuando ya se le aparece, solo se arrodilla y dice, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús le contesta, porque me ves, crees. Dichoso el que cree sin ver. Aquí encontramos unos pasos sólidos hacia un encuentro de este Mesías con estos apóstoles en la nueva vida que viene después de su resurrección. Pero dense cuenta que Jesús prepara todo en una forma tan extraordinaria que esos apóstoles, cuando Jesús resucita, todavía no tienen el valor para ir a contarle a nadie en la Judea que Jesús había resucitado. ¿Ustedes se imaginan eso? Semejante milagro tan grande y no podían contárselo a nadie, no eran capaces. ¿Cuántos días estuvo Jesús entre ellos después de que resucitó? 40 días. Eso es mucho tiempo. Y Él estuvo con ellos, comió con ellos, hizo muchas cosas con ellos durante esos días que Él estaba resucitado. La mayoría de las veces ni lo reconocían, porque Él estaba transfigurado y dudaban si era Él. Él tenía que decirles, soy yo, no teman, varias veces. Cuando ya Jesús les invita a Betania y les muestra que se va a ir y se eleva al cielo, entonces viene este paso trascendental, que es algo extraordinario. Ya está, el Señor ha resucitado, ha estado con ellos por 40 días. Ellos no han tenido la fortaleza para ir a anunciarle a nadie, porque todavía tenían miedo de los judíos que mataron a Jesús, tenían miedo que también los mataran a ellos, a pesar del milagro tan grande que era la resurrección. Pero Jesús sabía todo esto. Entonces, cuando Jesús ya asciende al cielo y los manda a orar al cuarto de arriba, donde tuvo la última cena, era la preparación para la venida del Espíritu Santo. Y aquí es donde queda este día de resurrección, donde queda esta historia que termina con la Semana Santa, con ese tríodo pascual, con un Señor resucitado.